Para comenzar con el video, introduciremos la unión de conjuntos, que se define como: es un nuevo conjunto A unión B, cuyos elementos son todos los elementos de A y O de B. O sea, A unión B va a ser igual a todos los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B, o en el sentido inclusivo. Muy bien, a continuación veamos un ejemplo de cómo aplicar esta definición. Dados los conjuntos P definido por los elementos y el conjunto Q definido por los elementos, calcule P unión Q. Muy bien, para calcular la unión entre dos o más conjuntos, como recomendación debemos seguir el siguiente procedimiento. P unión Q va a ser igual. Muy bien, siempre les sugiero a mis estudiantes que vayan escribiendo el resultado ya ordenado. Luego, comenzamos con el número 1, que pertenece al conjunto Q. Seguimos con el número 2, que pertenece a ambos conjuntos, pero solo lo vamos a escribir una sola vez. Continuamos con el número 3, que pertenece al conjunto Q. Seguimos con el número 4, que pertenece al conjunto P. Continuamos con el número 5, que pertenece al conjunto Q. Continuamos con el número 6, que pertenece al conjunto P. Seguimos con el número 8, que pertenece a ambos conjuntos, pero de igual forma lo escribiremos una sola vez. Continuamos con el número 9, que pertenece al conjunto P. Y por último, el número 12, que pertenece al conjunto P. Y este sería el resultado de la unión entre el conjunto P y el conjunto Q, escritos como un conjunto. Muy bien. Ahora bien, este mismo cálculo expresada en un diagrama de Venn, nos quedaría el conjunto P y el conjunto Q, donde comenzaremos por escribir los elementos que son comunes en ambos conjuntos, que en este caso sería el número 2, que lo ubicaremos en la zona que es común para ambos conjuntos en el diagrama de Venn, y el otro elemento que se repite en ambos conjuntos es el número 8, que lo ubicaremos en la misma zona. Luego, a partir de aquí, comenzaremos ubicando los elementos que solo pertenecen al conjunto P, comenzando por el número 4. Seguimos con el número 6. Continuamos con el número 9. Y por último, el número 12. De forma similar, ubicaremos los elementos que solo pertenecen al conjunto Q, comenzando con el número 1. Continuamos con el número 3. Y por último, el número 5. Muy bien, ya después de haber ubicado en el diagrama de Venn todos los elementos de ambos conjuntos, la unión se representa sombreando toda la zona de ambos conjuntos. O sea, que si tienes alguna duda con los diagramas de Venn, en la descripción del video te dejaré el link del video donde se introducen los diagramas de Venn para que lo veas. Muy bien, de esta forma se calcula la unión entre dos conjuntos expresada como un conjunto y expresada en un diagrama de Venn. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno,
Y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la unión de conjuntos como parte del curso de teoría de conjuntos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.